Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Vamos a Roma. Son ya las 4:41 de la tarde. Ahí se halla nuestra compatriota Úrsula Cateriano, que es residente en la ciudad, y queremos saber cómo se ha vivido en Roma el día después del anuncio Habemus Papam. Úrsula Cateriano, muy buenos días y bienvenida a RPP. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Debo decir que Roma es una fiesta. Desde la primera hora de la mañana se ha despertado ya ambientalmente también con el sol, como un día de mucha alegría que se nota en la gente que uno se cruza por la calle. Y se nota también mucho en el sol que nos ha acompañado desde temprano y en un continuo intentar seguir qué está haciendo el nuevo Papa León XIV. Sí, hemos visto que cuando salió por el balcón comenzó a hablar en italiano en su calidad de obispo de Roma, naturalmente, y había mucha gente que se fue acumulando desde que se supo que había humo blanco, ¿no? Tuvieron claro. una hora de tiempo los romanos para llegar ahí. Y prácticamente se duplicó el número de personas que había en la plaza. Yo estaba en mi trabajo, estoy a 4 kilómetros de la Plaza de San Pedro. Iba a ir, como lo he hecho también en la elección de Benedicto XVI y del Papa Francisco, en bicicleta. Y saliendo, estaba trabajando y con la radio encendida, y cuando oí fumata blanca salí y me encontré con una amiga que me dijo vamos a pie porque no sabía ir en bicicleta. Demoramos unos 25 minutos literalmente corriendo, y en esos 4 kilómetros éramos una multitud de romanos y de gente de todo el mundo que corría hacia la plaza. Un momento algo muy impresionante, porque la gente no nos conocíamos, todos íbamos oyendo el teléfono para saber en qué fase estaba, corríamos hacia la misma dirección, la gente alegre, y al llegar a la plaza yo pude acercarme lo más posible, pero me quedé en vía de la Conciliación porque ya estaba lleno, y era muy impresionante estar rodeada de tanta gente, literalmente rodeada, con muchísima gente feliz por el mismo motivo de la fumata blanca, sin conocernos y sin conocer quién era el que iba a salir. Eso es una experiencia que es un sentimiento que es difícil encontrar palabras para expresarlo, porque todos éramos de distintos idiomas y todos con una alegría inmensa de saber que habemos Papa. Claro, ya no puedo decir una... la alegría cuando dijo Chiclayo. Claro, justamente sobre eso quería preguntarte, Úrsula, porque ¿qué es lo que hoy comentan más en Roma sobre el nuevo Papa? Es decir, ¿qué aspectos suyos se destacan? Porque inmediatamente uno empieza a investigar, a explorar, a recibir información por todos lados, de quién se trata, dónde nació, dónde trabajó, cuáles son las características que destacan más hoy por hoy en el Vaticano y en Roma en general sobre esta elección. En general, ayer, cuando dijo la palabra Chiclayo, yo dije Chicago. Y toda la gente que estaba a mi alrededor me dijo, no, es peruano. Y me quedé de piedra, porque era lo que menos me iba a imaginar. Y la gente lo que ha percibido y de lo que se habla hoy es de la primera palabra que dijo, quizás porque en este momento nos encontramos en una situación de guerra en distintos frentes del mundo, que hablara de paz. Eso ya hizo que la gente aplaudiera y se alegrara muchísimo, y es lo que más se está comentando, esa invocación a la paz mundial. El segundo tema del cual se habla es de que es peruano. Y que es peruano porque curiosamente no dicen que es Estados Unidos, dicen es peruano, ¿no? Y quieren saber qué le ha gustado del Perú, ese corazón peruano, dónde ha estado, hasta qué le gustaba comer. Y el tercer tema que ha llamado bastante la atención y de lo cual se habla es lo conmovido que estaba cuando salió al balcón. Esos minutos en los cuales se notaba que por la emoción no podía hablar, que todos lo hemos visto en la pantalla, ha conmovido mucho a toda Italia y en general a Roma. El ver un papa que está emocionado casi hasta las lágrimas, que no puede hablar, creo que fue el punto que hizo que meterse a Roma en el corazón de todos los romanos. La gente lo comenta muchísimo y lo replican y todo el mundo vuelve a ver ese momento
en el cual salió conmovido y con una alegría inmensa. Es muy impresionante, ¿eh? Úrsula, permítenos por favor ir a una breve pausa, son las 9:46 aquí en el Perú, y retomamos después nuestra conversación contigo para que nos digas otros aspectos de las reacciones. Algo que llama siempre la atención es que hasta hace unas décadas los papas eran de oficio italianos. Así ha sido durante muchísimo tiempo. El último, es cierto, tuvo mala suerte porque murió al cabo de pocas semanas, pero entre tanto hemos tenido papa polaco, papa alemán, papa argentino y ahora papa norteamericano o peruano. Quiero saber si eso produce una pequeña reserva, una pequeña irritación entre los italianos que ven esto con sorpresa como nosotros. Por favor, acompáñenos un instante en una pausa y retomamos la conversación contigo después. Y estamos en contacto ahí con una compatriota residente en Roma, Úrsula Cateriano. Le habíamos dejado planteada la pregunta por la diversidad de nacionalidades que han ejercido el papado durante las últimas décadas en detrimento de la tradición que se había establecido, que eran sobre todo italianos. ¿Cómo reacciona la gente ante este tema, Úrsula? Mira, esas últimas semanas había, por lo menos lo que se intuía en las calles, en las conversaciones, en las reuniones, que esperaban un papa italiano, después un papa polaco, un papa alemán, un papa argentino. Y ya se decían nombres como Pizzaballa, el cardenal Parolin, en fin, que eran como los más repetidos. Yo creo que había mucha seguridad. En general, conversando con las personas, no tenían dudas. Ayer cuando llegué a la plaza, esencialmente estaba rodeada de gente italiana y en las conversaciones te dabas cuenta que estaban a la espera que fuera un personaje italiano. Claro, al salir el cardenal que dijo Habemus Papa, y fue ese primer gran grito y aplauso, y al decir su nombre se hizo un silencio de pocos segundos, que luego rompió en aplausos cuando dijo que se iba a llamar León XIV. Sin saber, porque en ese momento, en la plaza, en ese momento éramos tantas las personas que no había red. Claro. Entonces nadie podía buscar en el celular quién era. Claro. Y era como un desconcierto, y de repente una señora que estaba a mi lado me dijo, es peruano. Yo estaba con una amiga y me dice, Úrsula, es peruano. Y ahí todos empezaron a pasar la voz. Y fue impresionante la alegría, porque pienso que, como decía anteriormente, al ver esa cara de serenidad, de alegría y de emoción, se metió a todos los romanos en el corazón. Y ahí creo que todo el mundo se olvidó que querían un papa italiano. Sí, claro. Tú destacabas, Úrsula, la imagen. Te cuento que aquí nosotros también, porque era como decir, ¿en qué momento empieza a hablar? ¿No? Él aparece y guarda ese silencio y tú podías ver en su rostro que realmente era muy difícil para él romper el silencio. Se tomó su tiempo en mirar. Yo creo que en ese momento pensó mucho en la responsabilidad que estaba asumiendo en ese instante, sobre todo por ver la cantidad de gente que entre que salió el humo blanco y él apareció, pues hubo un tiempo suficiente para que mucha gente se trasladara hasta la plaza. Sí. Realmente llenábamos la plaza vía de la Conciliación hasta el río. O sea, no había materialmente un espacio para meter más gente. Ese silencio de espera, ese silencio también en la mirada, esa emoción, la transmitió de tal manera que la gente en la plaza se puso a llorar. O sea, a mi alrededor tenía gente emocionada, hombres y mujeres que sacaban el Kleenex, porque emocionó, todos podíamos verlo por las pantallas. Y fue un momento muy emotivo. Muy emotivo. Y ya cuando todos queríamos oírle la voz, pero nos dábamos cuenta que la emoción lo embargaba y no podía hablar. Fernando, mi compañero, comenta cada tanto, y los dos comentamos aquí cómo pasamos de pronto cuando aún no hemos procesado el duelo por la partida de Francisco, que ha sido un momento muy triste para todos. Yo me imagino que en Roma también se ha sentido muchísimo su partida. De pronto estos dos sentimientos, por un lado decirle adiós a un papa tan querido también, ¿no? Tan cercano a las personas, y por otro, la alegría al recibir a este nuevo líder de la Iglesia. ¿Cómo dirías tú se procesan ambos sentimientos en simultáneo?
Mira, yo lo que te puedo decir es que lo he vivido tanto en el caso de Juan Pablo II, que para mí fue el papa de mi infancia y de mi juventud, cuando se murió, una pena indescriptible, la que tuvimos todos, y esa misma alegría al elegir a Benedicto XVI, que hacía que se borrara todo lo anterior. No la pena, pero que se apagara esa pena. Lo mismo pasó cuando Benedicto XVI dimitió, que fue como un silencio, y a la elección de Francisco. Exactamente lo mismo se ha vuelto a vivir el día de ayer. Una pena muy grande por la muerte del Papa Francisco y una alegría que no se puede contener en la elección de León XIV. Yo, la verdad, lo único que me puede explicar es que estamos hablando en una dimensión que no es la de los pies en la tierra en la que nos encontramos ahora. Que cuando tocas esto te das cuenta, porque lo que más sorprende es todos estar aplaudiendo a una persona que no conocemos. Todo el mundo va a la plaza con una alegría inmensa porque sabemos que han elegido un papa y no sabemos quién es, pero la alegría ya se tiene. A mí me parece que aquí hay algo que supera la dimensión de la tierra, algo que está por encima y que además quizás la ayuda de la espera de 3 fumatas negras ha hecho que se cree un sentimiento más fuerte, sobre todo en este momento de tanta inmediatez, donde uno le da un botón y tienes lo que quieras en tu casa, ¿no? Este momento de espera que podía desconcertar ha hecho como con esa espera de cuando uno espera a alguien que quiere. Mientras más esperas, ese sentimiento se refuerza. Yo lo que veo en la elección de los papas es esto. Ese tiempo de espera ayuda a que uno comience a querer algo que ya no conoce. Pero tenemos la certeza de que en el fondo se llame Juan Pablo II, Francisco o León, es Pedro. Porque cada uno ha sido muy distinto al otro y estoy segura que este nuevo papa va a marcar una huella muy distinta a los anteriores, pero creo que en el fondo cada uno representa a Pedro y quizás es difícil de explicar porque no es un ámbito material, es algo que a mí por lo menos me supera. Esa huella que tú dices que este papa debe marcar, ¿cómo la definirías tú? Mira, me ha sorprendido mucho cuando empezó a hablar ayer la fuerza con la que hablaba. Al mismo tiempo que se ve que es una persona profundamente humilde y tiene una cara de bondadoso, a mucha gente en la plaza le sorprendió la fuerza con la cual nos dijo esas palabras, porque era una voz potente, una voz segura. Y yo creo que eso también nos ayudó a todos a darnos cuenta de que estábamos en buenas manos. Muy bien. Entonces, a mí me recordó a Juan Pablo II cuando era joven, que hablaba con esa fuerza que hasta levantaba la voz. No tengan miedo, que le dijo a los jóvenes. No tengan miedo. Yo lo veía y me acordaba de cuando le eligieron de esos vídeos que hemos visto, no tengan miedo. Me recordó mucho a Juan Pablo II, Muchas también gracias. verlo más joven. Úrsula, ha sido lindo conversar contigo, escucharte, de verdad que compartimos tu emoción y un placer que nos transmitas esta información. Te he cortado, termina la frase, por favor, no quiero... Pasa nada, Mari. No, yo les agradezco a ustedes, porque además todos los días, antes de salir al trabajo, veo RTP para ver qué ha pasado. Desde Roma. Sí. Bueno, estamos muy contentos con eso, Úrsula, que la pases muy bien, que tengas una primavera magnífica y que la alegría que te ha dado la elección del León XIV se mantenga a lo largo de su pontificado. Muchas gracias, Úrsula.